Ya, ¿Me pastor. escuchas bien? ¿Sí? Lo escucho perfecto. Ah, buenísimo, ya, ok, ok, súper. Me preocupaba que se escuchara bien mi cosito ahí. Bueno, el- mira, la verdad es que es interesante que me hayas mencionado el tema de Sodoma y Gomorra, digamos, y que ya lo hayan podido abordar. Sé que alguna polémica se generó últimamente porque un evangélico famosillo por ahí, ¿cierto? En el mundo evangélico, obviamente, que igual es un submundo, pero que es relativamente famoso, muy simpático, muy, ¿cierto? Algo por ahí mencionó, ¿cierto? Y algo por ahí habló. A mí me llamó mucho la atención enterarme de eso. Yo no sabía que se había hecho ese live y que se había hablado de ese tema de esa forma. Los argumentos son muy antiguos, ya tienen hartos años. Son argumentos que guardan relación sobre todo con una convicción fundamental, digamos. Y desde allí es donde nosotros entramos con un problema. El ser evangélico significa creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios la inspiró. Cuando alguien no cree eso, tiene todo el derecho a no creer. Lo que no tiene derecho es a seguir llamándose evangélico. Creo que no puedo ser más claro. Es como Lavín despierta un día y dice, creo en la lucha de clases y y creo que en realidad una revolución armada hará que el pueblo y que el proletariado por fin pueda llegar al poder y eso traerá justicia a Chile. Él tiene todo el derecho a pensar eso, Lavín, todo el derecho, pero no puede seguir siendo militante de la UDI, digamos. ¿Ah? Si él quiere Está pasando no solamente en la política, sino que pasa hasta en las mejores iglesias. claro. Entonces, para mí eso me llama la atención porque los incautos caen rápidamente en eso. Y sobre todo si es un personaje que es simpático, que es entrador, que hace humor desde la perspectiva evangélica. Chuta, es doblemente peligroso una postura como esa. Lo digo sin conocer personalmente a la persona de esto. Solo sé que es conocido porque veo de vez en cuando sus videos y me río, digamos, de las cosas chistosas que hace. Pero esto no lo encontré nada chistoso. La verdad es que lo encontré bastante complejo, aberrante hasta cierto punto, en el sentido de hay que presuponer que la Biblia no es la palabra que Dios inspiró para argumentar lo que argumentó. Y tiene todo el derecho a creer eso, tiene todo el derecho a tener una visión de la Biblia como, mira, es en realidad un documento antiguo solamente y exclusivamente, y en realidad allí Dios no ha inspirado. Con muchas caricaturizaciones. Una de las caricaturizaciones que más me llamó la atención es la de confundir o llamar de alguna manera a los fundamentalistas de literalistas, de dispensacionalistas y mezclar todo eso como si fuera todo lo mismo y no es lo mismo, pero por ningún motivo, ¿cierto? Entonces creo que, en fin, solamente como para dar un poquito de contexto y quería compartir con alguien, pero no había compartido con nadie, Gonzalo, lo impactado que quedé con ese, con ese videito. Todos Entonces, los que lo han visto me han dicho exactamente lo mismo y me llama pero mucho no la quedé atención. impactado por las razones que la mayoría de la gente tal vez queda. Yo no quedé impactado por los argumentos son viejos, los argumentos son antiguos y los argumentos son muy fáciles de rebatir. O sea, cuando alguien te dice que nunca la Biblia habla de que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad sexual, esa persona no leyó la carta de Judas. Exacto. ¿Me entiendes? La cual dice explícitamente, menciona en el verso 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, cuando alguien te dice, nunca la Biblia en ninguna parte dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el pecado sexual, esa persona o miente, por lo tanto es deshonesta, perdón, se me había caído mi lápiz, o es ignorante y por lo tanto no debería ser profesor de una facultad de teología. Así que opte, una de esas dos opciones. Pero no se puede decir eso, no se puede afirmar algo como eso. Entonces, a mi modo de ver, yendo a nuestro tema, 1 Corintios 6 del 9 al 11 es un texto para mí clave para entender este tema. 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice, porque esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Si nosotros entendemos que es la palabra que Dios inspiró, entonces ciertamente la palabra que Dios inspiró viene en distintos géneros literarios. Todos los que creemos en la inspiración de la escritura de manera absolutamente irrenunciable e insobornable, diría yo,
Entonces, todos aquellos que creemos en esto como evangélicos, partimos con una base muy importante. Y yo creo que es un grupo muy reducido los que son literalistas, es un grupo muy reducido que son literalistas. ¿Cómo tú vas a tomar toda la Biblia literal si evidentemente hay distintos géneros literarios? La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene distintos géneros literarios, pero en cada género literario la palabra de Dios se manifiesta y la palabra de Dios está siendo hablada de manera clara, de manera absoluta, porque es la palabra que Dios inspiró. Dicho eso, aquí nosotros tenemos una carta. El género epistolar tiene una característica muy interesante porque no es ni siquiera de la mayoría de la Biblia, son pocas las epístolas. Pero las epístolas tienen instrucciones para la vida cristiana. Justamente de eso se trata las epístolas. Las epístolas tienen instrucciones para la vida cristiana. La mayoría de la Biblia, cerca de un 70%, son narrativas. Por lo tanto, tú tienes que desde ahí deducir algunas cosas y tienes que, por lo tanto, aprender los principios que hay por detrás. Pero lo bueno de las epístolas es que las epístolas son muy claras, son muy claras y dan instrucciones de manera muy clara. Entonces, dice lo siguiente, ¿cierto? 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De dónde parte Pablo aquí? ¿De dónde parte Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto? Lo que él está diciendo primeramente es hablar con respecto a aquellos que viven en un estilo de vida que le vamos a poner un nombre un poquito técnico, tal vez antiguo, pero viven un estilo de vida de pecado impenitente. El pecado impenitente es cuando yo estoy en el pecado sin arrepentimiento. No siento arrepentimiento, no me arrepiento de mi pecado, lo justifico diciendo que está bien, que es válido, que es socialmente aceptable, lo que sea, y por lo tanto, estas son las personas aquí descritas. Aquí no se está refiriendo a una persona que cometió fornicación, o a una persona que simplemente cometió idolatría, o a una persona que en algún momento de debilidad cometió adulterio. Aquí no se refiere a una persona que tal vez en un momento vino y fue avaro y no compartió tal vez con el necesitado, ni tampoco se está refiriendo a la persona, ¿cierto?, que en algún momento se le pasó la mano con el alcohol y se emborrachó. No está hablando de eso. De lo que está hablando aquí el texto es de los que viven en esos pecados como estilos de vida impenitentes. Por lo tanto, su identidad está puesta en eso. Su identidad se construye y parte de su identidad se construye a partir de la fornicación, por lo tanto son fornicarios. Parte de su identidad se construye a partir de la adoración a ídolos, por lo tanto son idólatras. Parte de su identidad se constituye en ser hombres mujeriegos que aún teniendo una esposa, sin embargo, se acuestan con otras mujeres y disfrutan del sexo casual, son adúlteros. Y por lo tanto, quien vive en esos estilos de vida de manera impenitente son los que evidentemente no heredarán el reino de Dios, no porque la salvación sea por obras, es por gracia, no es por obra. Pero la razón de esto es porque son impenitentes, o sea, no han creído y no se han arrepentido. La salvación es por gracia mediante la fe. Entonces aquí Pablo no está declarando ningún aspecto y ningún tipo de salvación por obras o por rectitud moral. Pablo está hablando de que cómo un corazón que no ha creído en Cristo realmente y que por lo tanto no ha experimentado la realidad de la fe y del arrepentimiento, porque esta salvación es por gracia mediante la fe, cómo esa persona que no ha experimentado eso vive en un estilo de vida impenitente, ya sea en la fornicación, en la idolatría, en la avaricia, en la calumnia o en la estafa. Y entre medio de los pecados mencionados está los sodomitas, palabra, es verdad, esta es una palabra castellana, no sé muy bien cuál es el origen, pero esta no es una palabra que esté originalmente en la Biblia, ¿ya? Para la Biblia, sodomita es solamente un gentilicio, un habitante de Sodoma. La idea de la sodomía, en referencia específicamente bueno, esta es la hora, ya son pasadas las 10 de la noche, ¿no? Así que
podemos Horario hablar con adulto, libertad. Ah, tiene ya, ok. libertad. Bueno, obviamente la sodomía como descripción del sexo anal es una connotación de la lengua castellana, ¿ya? Al respecto de esto. Y que viene como consecuencia en realidad de la idea de la sodomía como la relación homosexual entre varones, entre hombres, de la relación sexual homosexual, ¿ya? Que igualmente creo que hay que entender que muchas de las palabras que originalmente están las hemos traducido con un equivalente dinámico, por decirlo de alguna manera, de manera que podamos entender el concepto también. No es como que sea algo nuevo que la palabra no estaba y la cambiamos para algo que pudiésemos entender. Claro. Lo que pasa es que, mira, es muy fácil utilizar el argumento de que esta palabra no quedó bien traducida, cuando yo no estoy de acuerdo con la traducción y cuando ciertamente la riqueza del lenguaje, sobre todo cuando son lenguas antiguas, necesita ser traducida a nuestro tiempo, digamos. Por eso yo soy totalmente enemigo de esa gente que menosprecia ciertas traducciones y dice, ah, esa traducción es mala. No, no hay traducciones malas, hay traducciones que pueden ser tal vez un poco mejor que otras en cuanto a su literalidad, u otras un poco mejor que otras en cuanto a su dinámica, a su dinamicidad, por así decirlo. Pero ya sean literales o dinámicas, todas tienen un poco de ambas cosas y van a tener sus ventajas y desventajas según para qué lo esté usando. Hay excelentes traducciones para un estudio personal que yo no usaría para predicar. Y hay excelentes traducciones para la predicación y el discipulado que yo no usaría para estudiar, para hacer un estudio más serio, digamos, preferiría algo un poco más textual. En fin, entonces ese argumento también es burdo, es ninguneador y es aprovecharse de la ignorancia de la gente, decir algo como eso. Tal cual como dices tú, sodomita es una palabra que es válida y que fue válida por mucho tiempo y que se utilizó en el castellano. Tal vez podamos hoy día actualizar esa palabra y considerar en las traducciones más contemporáneas otra palabra. Está ok y no va a ser una tradición siempre y cuando traduzca el sentido de lo que estaba diciendo. Y la palabra aquí griega es arsenokoitai. La palabra arsenokoitai significa tener coito contra la naturaleza, hace referencia explícita al coito. Menciono la palabra griega no por pedantería, sino porque la palabra nos suena en el castellano, ¿no? Arsenokoitai, ¿cierto? Entonces, evidentemente hace referencia al coito, hace referencia a la penetración. Y por lo tanto, el arsenokoitai, o los arsenokoitai, porque es un plural, los arsenokoitai son aquellos que por lo tanto tienen sexo de una manera contraria a la naturaleza, como también, que es una expresión también que proviene del latín, que tiene un fuerte acento tomista de Tomás de Aquino, la idea de ir por la naturaleza o contra la naturaleza, que es un tema, también es un concepto contextualizado, pero a lo que se refiere ciertamente es a aquellos que tenían una vida sexualmente activa. Y ya sea, y yo entiendo que la palabra tiene la doble connotación, tanto de aquel que cumple la función en la relación sexual, la función más activa o la función pasiva, como se utiliza normalmente en el contexto de la homosexualidad. Arsenokoitai puede referirse tanto al que penetra como al que es penetrado. Ambos conceptos estarían aplicados en el arsenokoitai. Se refiere a los que son en general mantienen actividad sexual homosexual. ¿Se entiende? Sí, Por lo sí, tanto, estamos hablando de aplica, sexualmente activos, no solamente activo en el sentido de el que penetra, sino sexualmente activos, o sea, que mantienen actividad sexual. ¿Perdón? aplicamos también al género femenino, porque por ahí también se quiso decir que en el caso de que de la palabra afeminados en el Nuevo Testamento, estamos menospreciando porque supuestamente la mujer tenía menor nivel, pero Pablo parte diciendo que las mujeres fueron contra su propia naturaleza. Entonces, también hay que entender que no está diciendo solamente es un hombre que menosprecia a otro hombre llevándolo a la categoría de mujer, sino que en el caso de la mujer sería levantar de categoría si está haciendo un acto masculino. Entonces, ¿aplica también este arsenokoitai a la mujer? No, no. Yo creo que el arsenokoitai es algo que fundamentalmente se utilizaba para varones, para hombres. Cuando Pablo menciona el lesbianismo, que lo menciona es en Romanos 1, yo creo que ahí es donde yo puedo decir algo un poco más claro, ¿ya? En Romanos 1, cuando dice que las mujeres, entonces, ellas tuvieron relaciones contra la naturaleza, y ahí se refiere, porque la comparación es
de igual modo que los hombres que se encendieron en su lascivia unos con otros. De igual modo, dice las mujeres. Entonces se está refiriendo a la relación lésbica. Entonces en Romanos 1 hay una referencia a la relación lésbica. Pero no hay problema en entender que son cartas. El género epistolar. Vuelvo a decir, no hay nada más ignorante que pensar que porque uno cree en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, uno es literalista. Eso es una ignorancia supina. Ningún maestro de teología ni biblista, incluso los más progresistas y liberales van a decir algo como eso, porque son simplemente ignorantes. Son muchísimos los eruditos bíblicos, yo diría que la mayoría, que de aquel grupo de eruditos bíblicos que creen que la Biblia es inspirada plenaria y verbalmente, que entienden que no tiene que ser interpretada de manera literalista, sino que cada cosa en su género. Y el género epistolar, Gonzalo, tiene una característica. El género epistolar te va a mencionar casos específicos. La epístola, Gonzalo, no es ley. La epístola no es ley. La epístola no tiene el género de las leyes. La epístola tiene el género de instrucciones para un determinado contexto y va a utilizar las palabras adecuadas a ese contexto. Y por lo tanto, cuando la asociación o la analogía es pertinente, entonces evidentemente esa asociación va a caber dentro de eso. Entonces aquí está hablando de arsenocoita y está hablando de malacoi, refiriéndose y pensando principalmente en varones. Entonces debe decir, entonces el lesbianismo no es problema. No, lo es también porque por asociación. Recuerda que es género epistolar. El género epistolar va a mencionarte cosas puntuales y específicas para a partir de esas cosas puntuales y específicas o en base a ellas, o a partir de ellas más bien, revelarte principios más generales que hay por detrás. Y el principio que hay por detrás es que Dios creó varón y mujer para que se unieran en una sola carne. Ese es el principio que es violentado en la relación homosexual, ya sea entre varones o ya sea la relación lésbica, o ya sea en la poligamia. ¿Sí? No sé si lo va a tocar más adelante acá, Coto Jos, creo que es de uno de los chicos de Canuto. Dice, la palabra tiene una asociación con prostitución sagrada como lo es la fornicación. No, y tampoco la palabra porneia. La palabra porneia en el griego tiene una connotación de toda relación sexual que es fuera del pacto matrimonial. Así que porneia tampoco tiene hay que tener ojo ahí, porneia no tiene una connotación exclusivamente relacionada al culto o a la prostitución sacerdotal. Era, sin duda alguna, una de las principales porneias de la antigüedad. Pero Pablo usa porneia en un sentido amplio, cuando él dice, por ejemplo, que huyan de todo pecado, pero especialmente de la porneia, porque cualquiera que comete porneia peca contra su propio cuerpo. Entonces, evidentemente, el tema allí es cómo los pecados que uno comete en el cuerpo y con el cuerpo, de alguna manera, también condicionan tu cuerpo y eso también trae consecuencias. Por lo tanto, la afirmación allí de que porneia sería solamente prostitución cultual, creo que es un poco arbitraria. Porneia muchas veces se refiere a prostitución cultual, pero la palabra no se aplica solo a eso. En segundo lugar, arsenocoita es la primera palabra que aparece aquí con respecto a la homosexualidad, o a lo que nosotros hoy llamaríamos sexualidad. La palabra homosexual es una palabra que proviene del alemán y que surgió en el siglo XIX, ¿ya? Y que además da cuenta de algo acerca de lo cual la Biblia no habla explícitamente, pero sí implícitamente se pueden deducir principios desde la Biblia. Y es la atracción por el mismo sexo. La idea de homosexual, como aquel que siente atracción por el mismo sexo, una idea fundamentalmente, puedo decir que viene de una palabra alemana, homosexual, y del siglo XIX, es una palabra que sirve para, hoy día tiene una connotación de algo que la Biblia no hablaba explícitamente. La Biblia en general hablaba de los actos homosexuales, ¿ya? Pero ya vamos a entrar en eso. El punto es que aparece arsenocoite y la otra palabra que tú me preguntaste es malacoi. Malacoi, que está aquí como pervertidos sexuales o en la Reina Valera como afeminados, malacoi, la palabra no hace ninguna referencia a algo femenino. La palabra malacoi en el griego hace referencia en su raíz y en todo eso a algo que es delicado o algo que es débil. Delicado pero en un mal sentido. Algo que debiendo ser firme es delicado. Por ejemplo,
la base o el fundamento de una casa. Entonces, la base de una casa, el fundamento de una casa debería ser algo firme. Cuando no está firme, sino que es endeble, se podría aplicar la palabra malakoi. Por lo tanto, la palabra malakoi guarda relación con algo que debiendo estar firme, que debiendo ser sólido, lo que ocurre es que no está tan firme, está más bien endeble. Se usa incluso para objetos, por eso lo estoy diciendo todo esto, se usa incluso para objetos. Pero evidentemente por asociación, y ya en la cultura griega, se utiliza malakoi para aquellos que de alguna manera, siendo varones, se comportan y se identifican con actitudes y con conductas propias de mujeres. No necesariamente porque ser mujer era ser inferior, lo cual sí es cierto en la cultura griega en general, ese era el pensamiento, eso es correcto, sobre todo después de Aristóteles, no para Platón, ¿ya? Para Platón, hombres y mujeres podían filosofar y todo, pero después Aristóteles, discípulo de Platón, va a cambiar esa idea y va a decir que en realidad la mujer es un hombre incompleto. Y la demostración de eso, este es un argumento aristotélico, ¿ya? Y que personalmente lo encuentro bastante estúpido, lo cual es la demostración de que hombres brillantes como Aristóteles, que escribió muchas cosas maravillosas y fue un hombre brillante, pero incluso hombres brillantes pueden decir cosas estúpidas, ¿ya? Y eso vale también para algunos canutos del Facebook. Entonces, una persona puede ser muy inteligente o decir estupideces. Y una de las estupideces que Aristóteles, un hombre brillante, dijo fue que la mujer evidentemente es un hombre incompleto. Es como que no llega a ser totalmente como el hombre, es un poquito menos, inferior. Y la demostración de eso es que una vez al mes él sangra. Mira la estupidez de Aristóteles, po. Una vez al mes, ese fue su argumento. La menstruación fue su argumento para decir que la mujer era inferior y que por lo tanto la mujer no tenía capacidad de filosofar. Lo cual ya fue incurrir en una estupidez aún mayor, digamos. Si sangras no puede filosofar. No puede filosofar. Y Hannah Arendt, gran filósofa del siglo XX, con su cigarro en la mano, lo debe mirar a Aristóteles muerta de la risa diciendo de qué me habla, digamos. ¿Cierto? Entonces, bueno, en fin, es un paréntesis, pero mi punto es que malakoi efectivamente hace referencia a una conducta que va contra su naturaleza. El punto no es te rebajas a ser inferior. Esa es una falacia argumentar eso, utilizando una asociación desde la cultura griega y tratando de aplicarlo hoy día. Miren, yo escuché muchas aberraciones en ese video. Aberraciones históricas, no me refiero a aberraciones morales, aberraciones, no me refiero a aberraciones, ¡ay, qué terrible lo que habló! No me escandalizó nada. Encontré aberrante la ignorancia histórica y cultural. O sea, decir que en la época patriarcal la mujer era un objeto de consumo es no entender nada de la era patriarcal. Primero que todo porque la idea de un objeto de consumo es un fenómeno totalmente moderno, propio de una sociedad y de una cultura de consumo que surge en el siglo XX, así que no puede aplicar para el siglo XV antes de Cristo, para la era patriarcal. Pero en segundo lugar porque el patriarcado no veía a la mujer como objeto de consumo. Puede ser que la viese como objeto, pero no necesariamente como objeto de consumo. ¿Por qué? Porque el hombre era responsable por cuidar, preservar, proteger a la mujer, no como objeto de consumo. De hecho, él no tenía libre disposición de la mujer cuando así lo quisiera. En muy pocas culturas patriarcales ocurría, y especialmente la cultura patriarcal judía, que sí era patriarcal, pero la cultura patriarcal judía era de que la mujer era una gran responsabilidad del hombre y que el hombre no podía disponer de ella como un objeto cuando quisiera. Así que objeto de consumo la mujer ciertamente no era en la época patriarcal. Puede haber sido objeto en otro sentido, pero no como de consumo, ¿cierto? Solo aclarar eso. Entonces, malakoi hace referencia a un hombre que actúa de una manera contraria a su naturaleza. ¿Y qué significa que actúa contraria a su naturaleza? Significa que él, debiendo comportarse viril y varonilmente, porque los roles de varón y de mujer eran claros, digamos, especialmente para Pablo con su mentalidad judía, sin embargo, se comportaba como mujer. Si es que era activo sexualmente o no, Gonzalo, eso no era importante para malakoi. Por lo cual malakoi incluso podría aplicar para un hombre que se identifica como homosexual, pero no tiene relaciones sexuales. Entonces, malakoi podría implicar a alguien que es sexualmente pasivo. O sea, uniéndolo un poco a la definición que daba usted de firmeza, no está firme en este sentido en su identidad y en su orientación. Creo que eso un poco... Independiente de que no haga el acto de penetración.
Sí, exactamente, por un lado, pero incluso aunque no sea penetrado, está hablando de alguien que no mantiene actividad sexual, que independientemente si mantiene o no mantiene actividad sexual, se comporta de una manera que no es propia de su género. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí, querido Gonzalo? Pablo está llevando el Levítico a la vida de los cristianos griegos del siglo I. Ese argumento de que el Levítico era un montón de instrucciones solo para los levitas, primero que es una ignorancia, pero supina, digamos, porque el Levítico tiene instrucciones para toda la vida. Lo que se puede, lo que no se puede tocar, lo que se debe lavar, cómo se debe lavar, el tema de los cuidados higiénicos con relación al periodo de la menstruación, con relación al periodo, con relación también a las secreciones peniales que podía tener un hombre como fruto de una infección también. Todas esas leyes están en el Levítico. El Levítico no es una ley, no es un conjunto de leyes para sacerdotes, es un ¿no? Y conjunto de leyes para todo el pueblo. en tal caso tampoco debiésemos tenerla en el canon que tenemos. O sea, si ya Claro. nos estamos separando de la cultura judía, etcétera, y estamos universalizando el mensaje, tenemos que dejar fuera a los sacerdotes porque no vamos a judaizar a todo el resto del mundo, entonces no es necesario tener levítico. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de Levítico? Levítico hay que entender que muchas de sus leyes deben ser contextualizadas a nuevos contextos. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en que no se puede interpretar de manera literalista, pero yo debo interpretar cada texto según su género y según el lugar que ocupa en la historia de la redención. Eso es muy importante. Jesucristo es la revelación de la Biblia. Jesucristo es el centro de la Escritura y Jesucristo es el centro del mensaje bíblico. El mensaje bíblico no consiste en preceptos morales para cómo debemos vivir. El mensaje bíblico consiste en revelar a un Salvador que viene a rescatarnos, que ocupa nuestro lugar y que por gracia nos perdona y nos incluye en su reino, que es un reino que algún día va a abarcar toda la creación porque Él va a ser una nueva creación. Esa es la historia de la Biblia. La Biblia no es un manual de conductas o preceptos morales. Y en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con la reacción que está habiendo en algunos sectores evangélicos con relación al moralismo evangélico clásico. Yo soy contrario a ese moralismo, no porque soy moderno, no. Yo soy contrario a ese moralismo porque es antibíblico y porque Jesucristo era contra ese moral. Jesucristo Notarlo. dice que nosotros no somos salvos por rectitud moral. Pablo dice que no somos salvos por rectitud moral. Entonces, eso es un tema evidente. El gran punto aquí es otro. Es, sin embargo, ahora que hemos sido rescatados, ¿cómo Cristo restaura en nosotros la imagen de Dios? Porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. El pecado rompió, deshizo y manchó esa imagen. Y cómo Cristo por gracia nos perdona, nos reconcilia consigo, y ahora que ya soy salvo, ahora que ya he sido reconciliado, ahora que ya soy perdonado, entonces el Espíritu Santo trabaja en mí para restaurar en mí la imagen y semejanza de Dios que yo fui creado para hacer. Así que en ese trabajo, Pablo hace lo siguiente con los griegos de otra cultura del siglo I, 1500 años después, él viene y les trae el Levítico a su contexto. Y les dice, ¿saben qué? Estas instrucciones del Levítico siguen vigentes hoy porque son universales. No son solo para sacerdotes, no son solo para judíos y no eran solo para el 1500 antes de Cristo. Son para ustedes también. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Que no se echen varón con varón, arsenokoitai. Y que el varón no se comporte como mujer y la mujer no se comporte como varón, malakoi. Arsenokoitai, malakoi. Son formas en las cuales en una epístola Pablo está tratando de aplicar el Levítico a cristianos de una cultura griega del siglo I. ¿Qué es lo que eso me dice a mí de inmediato? Estas instrucciones del Levítico fueron reveladas por Dios para traspasar culturas. No son solamente para una cultura específica, pero que debemos entender su contexto para poder tener claro cómo se encajan dentro de la historia de la revelación, dentro de la historia de lo que Cristo reveló. ¿Sí, Gonzalo? Exacto. Bueno, por ahí nos están diciendo que como el tema es sexual, por eso lo estamos tocando. Creo que va más allá de lo sexual, ya partiendo desde el texto que estamos ocupando, que es 1 Corintios 6:9, o sea, de 6:9 al 11, que no toca solamente temas sexuales. El tema No, está en claramente. que, el tema está en que no podemos desvirtuar lo que dice la Biblia. Y cuando las cosas se empiezan a desvirtuar, hay que hacer las aclaraciones pertinentes.
creo que acá tampoco el tema es condenar. Yo las veces, por lo menos que yo lo he escuchado a usted, pastor, en ningún momento lo he escuchado condenar, sino que así como un hombre puede ser mentiroso, una mujer puede ser mentirosa, lo acaba de decir usted, estamos al mismo grado de condenación. Y todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios para acceder a esa salvación. Entonces creo que por ahí el tema de decir, es que como es genital el tema, por eso les interesa. Sí, no, yo creo que el tema es otro. Yo creo que el tema tiene que ver, querido Gonzalo, y yo sí quiero reafirmar aquí y que tú no sientas ninguna vergüenza de decir la sexualidad es importante. ¿Sabes por qué la sexualidad es importante? Lee Romanos 1 del 18 al 32. Lean Romanos 1 del 18 al 32. El apóstol Pablo hace una descripción precisa del corazón humano. Y él dice que el corazón humano, el gran problema es que negó a Dios, se negó a adorar a Dios, se negó a reconocerle como Señor y adoró a las cosas creadas en lugar del Creador. El problema del género humano es que nos apartamos de Dios. No son las conductas o comportamientos inmorales, es que nos apartamos espiritualmente de Dios. Esa es la raíz del problema. Pero ¿qué ocurre después que esa raíz se rompió? ¿Qué ocurre cuando allí en la raíz nuestra relación con Dios se rompió, le dimos la espalda y aunque Dios nos dio evidencia de su eterno poder y deidad, nosotros sin embargo nos volvimos la espalda y adoramos las cosas creadas en lugar del Creador? ¿Qué ocurre a continuación de inmediato? Pablo entonces habla del tema sexual. Él dice, en el sexo es donde de inmediato se da el primer síntoma, por así decirlo, de que nuestro corazón ha quedado roto, de que nuestro corazón está alejado espiritualmente. El sexo es santo para la Biblia. El sexo es tan importante porque es santo. ¿Y qué significa que sea la santidad del sexo? Significa que el sexo es algo precioso, es algo que Dios creó, es algo que es muy bueno, no es cochino, no es sucio, no es menospreciable y no es un tema menor. Así como, sí, hay que hablar de esas cosas. No, es un tema importante y crucial porque además el sexo es espiritual. Entonces, ¿dónde se va a mostrar nuestro quiebre espiritual? El primer lugar donde se va a mostrar? En la sexualidad. En la sexualidad es donde más claramente se muestra nuestro rompimiento con la relación con Dios. Entonces, mira, yo entiendo que algunos dicen así, sí, a estos cristianos les importa el sexo porque el sexo lo encuentran cochino. No, todo lo contrario. Nos importa el sexo porque el sexo es santo y es hermoso y fue creado por Dios para ser disfrutado. Pero lo que Dios quiere es que expresemos comunión, esposo y esposa en la vida sexual. Ese es el propósito de Dios. Y cuando nosotros fallamos en ese propósito es porque en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hay un problema espiritual. Entonces, es por así decirlo, Gonzalo, es la primera fiebre, digamos. Cuando tú tienes una infección, surge una fiebre. La fiebre es el síntoma, pero el verdadero problema es la infección, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. El verdadero problema es que estamos espiritualmente separados de Dios. Y Cristo viene a resolver eso con su amor y con su gracia y por medio de la cruz. Pero esta separación espiritual de Dios, que es la infección, la primera fiebre que se manifiesta es en cómo vivimos nuestra vida sexual. Entonces, es importante la sexualidad, no hay que tener vergüenza de eso, no hay que tener vergüenza de reconocer que es importante la vida sexual porque es importante para la Biblia. No es lo más importante ni lo más crucial, pero es importante, no porque sea algo cochino, sino que es importante todo lo contrario, porque es algo demasiado hermoso para que lo echemos a perder. ¿Sí? Exactamente, y bueno, usted por ahí también lo menciona, hay un libro entero de la Biblia dedicado a hablar de sexo. El tema es que como lo hemos pervertido tanto como seres humanos, ahí está el problema. Una sexualidad apartada de Dios es insana. Y el tema acá es que, así como lo hizo Pablo, hay que direccionar esto. O sea, si bien es Cristo quien hace la obra, lo hace por medio de la palabra, por medio de la locura de la predicación. Entonces, vamos a ir en pos de eso, no en pos de una enseñanza mía. Sí, solamente para aclararle a Coto Jos, a mí me invitaron a hablar de este tema, Coto, entonces yo por eso lo estoy hablando. Estoy totalmente abierto a hablar cualquier otro tema cuando quieran. De hecho, no es el tema que yo más hablo, ni de cerca. Así que con mucho gusto. El tema es que si me invitaron a hablar de esto, vengo a hablar de esto, pues mi hermano. Y si a usted le invitan a hablar de historia, usted va a hablar de historia. Eso es todo, ¿ya? Solo para que no... Porque a veces la gente imagina conspiraciones donde no las hay, ¿no? La marca de la bestia en la vacuna y cosas como... Entonces,
simplemente me invitaron a hablar de este tema porque es un tema importante. Ahora, quiero destacar una cosa que se nos pasó que no quiero que se nos pase por alto. El verso 11 de 1 Corintios 6, 9 al 11. Cuando Pablo dice así, y esto eran algunos de ustedes, ahí en el griego le está diciendo, y de todo esto eran algunos de ustedes. Eso dice literalmente en el 11. Y de todo esto, o sea, en la iglesia de los creyentes, salvos, santos, salvos por gracia, hijos de Dios de Corinto, habían ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex homosexuales, que tanto llevaban una vida sexualmente activa como aquellos que tal vez eran más bien con una vida sexual tal vez no activa, pero que aún así vivían de acuerdo o vivían de manera contraria a su género. También ladrones, habían algunos que habían sido avaros, habían algunos que habían sido borrachos, habían algunos que habían sido calumniadores, había algunos que habían sido estafadores. 11. Y de todo esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Y ahí es donde viene mi pregunta, Gonzalo. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestras iglesias cuando en nuestras iglesias parece no haber ex homosexual? Cuando en la iglesia de Corinto, en la iglesia primitiva, todo indica, y Pablo aquí le está haciendo explícito, que había aquellos que, habiendo vivido en ese estilo de vida, habían venido a Cristo y llegaban a Cristo y eran parte de la comunidad de la fe. Así como nosotros, por ejemplo, reconocemos que en nuestro medio, esto es algo muy clásico del evangélico, ¿cierto? Hay ex alcohólicos, por ejemplo, que habiendo vivido en una vida de alcoholismo, ¿cierto?, se encuentran con Cristo. Y tú sabes bien esto, creo que todos nosotros conocemos esto, todos los que hemos llevado algunos años en la iglesia, que no es de un día para el otro que dejan el alcoholismo. Hay recaídas, hay momentos complicados, hay una tentación constante, pero si llegan a Cristo y se afirman de Él con fe y caminan con Cristo diariamente, ciertamente el Señor les va a ir dando creciente victoria frente a ese pasado. Y lo más importante, ese pasado ya no los va a definir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el 11? Ustedes ya han recibido una nueva identidad. Y lo hermoso del versículo 11, ¿sabes qué es lo que me encanta, Gonzalo? Que menciona la Trinidad. Habla del Señor Jesucristo, habla del Espíritu, habla de Dios Padre. Entonces, en un mismo versículo, uno de esos tantos versículos donde se menciona explícitamente la Trinidad junta, está hablando de que esta es una obra de la Trinidad. La Trinidad quiere llegar al homosexual, al travesti, quiere llegar a la lesbiana, quiere llegar al bisexual, quiere llegar a aquel que habiendo vivido en este estilo de vida necesita de la gracia para reconciliarse con Dios. No porque, ay, tienes que dejar esas cochinadas. No, ese no es el punto. El punto es, espiritualmente estás separado de Dios y eso te lleva a la condenación. Y que vivas ese estilo de vida es solo un síntoma, una muestra de que espiritualmente estás separado de Dios. Así como para otro el síntoma es ser ladrón, o para otro es ser mentiroso, o para otro es ser calumniador, o para otro es ser estafador. Pues bien, quienes viven en estos estilos de vida y basan su identidad en estas conductas y comportamientos que son pecaminosos, es porque a la raíz, en la base, están espiritualmente separados de Dios. Esta es nuestra preocupación. ¿Te fijas? Entonces, esta era la preocupación de Pablo y esta tiene que ser nuestra preocupación. Anunciar el Evangelio para que se reconcilien con Dios. Y como fruto de esa reconciliación, probablemente un proceso que va a tomar años, con algunas recaídas, con tropiezos, con dificultades, pero una vez reconciliados con Dios y afirmándose en una comunión con Él día a día, ciertamente este pasado va a quedar atrás y la nueva identidad en Cristo se va a forjar en él. Porque esta es la identidad del cristiano, hijo de Dios, hija de Dios. Yo no soy mi identidad sexual. Yo no voy y digo así, sí, es que orgullo hétero. No me importa eso. Yo no tengo orgullo hétero, orgullo de ser familia tradicional. Tampoco tengo. Mi identidad es Cristo. Mi identidad es Cristo. Yo no soy mejor que nadie porque soy un hombre casado con una mujer y porque tenemos... No me hace mejor. Mi identidad no está basada en eso. Mi identidad está basada en que soy hijo de Dios. ¿Y sabes cómo fui hecho hijo de Dios? Por gracia, no me lo merecía. Soy un vil pecador y Dios me amó por gracia y me adoptó. Esa es mi identidad. Que finalmente, claro, usted nos está diciendo acá un poco
el síntoma de la enfermedad, que en este caso es el pecado, puede ser cualquiera. Puede ser homosexualidad, que es el tema que hoy estamos hablando, puede ser mentira, puede ser corrupción, pero finalmente la enfermedad es una y la cura es uno, es Cristo. Entonces, el tema está en que cuando yo estoy teniendo un síntoma, y que eso es lo que muchos olvidan, cuando yo estoy teniendo un síntoma de mi pecado, de esta enfermedad, si yo supuestamente recibí la cura, ese síntoma tiene que desaparecer. Entonces, por eso está, creo que dice, en otro tiempo. O sea, ustedes antes, claro, y puede que por ahí también de repente se nos olvide el largo proceso, que es lo que está mencionando usted, que todos vivimos. Es que ese es el punto, Gonzalo. El punto es este, mira. El punto es que hay algunas cosas con las cuales tú vas a luchar hasta tu último aliento de muerte. Si tú no lo tienes claro, digamos, tu vida cristiana va a ser una vida de frustraciones y decepciones constantes. Van a haber cosas con las cuales yo voy a luchar, que son tendencias pecaminosas de mi corazón, con las que yo voy a luchar hasta mi último aliento. Hay otras que yo me voy a alegrar, como ya me ha ocurrido, de un día mirar para atrás y decir, oye, pensar que algún día yo estuve atado a eso, esclavo de eso, y el Señor me libró. Y yo ni siquiera me acuerdo bien cómo, pero el Señor fue maravilloso y eso quedó atrás. Sin duda, bacán cuando eso ocurre. Pero hay otras cosas que son como fantasmas que están siempre allí. Y la razón de eso es la siguiente, Gonzalo. Es porque la plenitud de la salvación no es aquí. La plenitud de la salvación es en la nueva creación. Cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, y si estamos muertos, resucitaremos con Él, con nuevos cuerpos para habitar con Él, ahí sí, en plena perfección, adorándole plenamente y viviendo su voluntad sin restricciones. Hoy no es ese tiempo. Hoy estamos entre un ya y un todavía no. Ya he sido salvado, ya he sido lavado, ya he sido justificado, dice Pablo. Pero este ya no está completo. Todavía no se completa porque la plenitud del fin del pecado será cuando Cristo vuelva. Entonces, luchar contra una tendencia no te hace un falso cristiano. Yo quiero ser claro con esto. Luchar contra una tendencia no te hace un falso cristiano. Yo conozco varones de Dios, hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, que hasta sus últimos días lucharon contra tentaciones del alcohol o tentaciones de drogas porque tuvieron un pasado con drogas. O hablemos de tentaciones de adulterio heterosexual. Muchos hombres tienen constantes inclinaciones y deseos de adulterar heterosexualmente. Eso es tan pecaminoso como lo otro, no es menos pecaminoso que la homosexualidad. Pero ¿qué es lo que un creyente, cierto, va a buscar hacer? Luchar contra eso. Cuando siente la tentación, orar, evitar esas circunstancias o situaciones que te conducen a la tentación. Bueno, aquí es lo mismo. Tener una tendencia no te hace a ti ser un falso cristiano. Esa tendencia podrá ser incluso pecaminosa, y de hecho lo es, cuando es, por ejemplo, esta tendencia que yo te digo, a codiciar a la mujer ajena aún estando casada, una tendencia de adulterio en la práctica. Pero esta tendencia, si luchas contra ella y tienes claro que es pecado y la entregas al Señor en oración, ciertamente tú eres un creyente verdadero y está confiado en la obra del Señor. Y el Señor te va a ir dando victoria progresiva paso a paso, pero también es verdad que puede ser que el Señor nunca te quite por completo esa lucha, hasta tu último aliento. ¿Por qué? Porque el momento cuando nos va a quitar por completo es en la resurrección final, al fin de todas las cosas, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad para instaurar un nuevo cielo, una nueva tierra donde habitaremos con Él. O sea, en este sentido es justificación, santificación, que es el proceso que estamos viviendo, y finalizamos en la glorificación, que ya el problema debiese acabar por completo. Nos preguntaron... Sorry, Gonzalo, solo para aclarar eso, es muy importante, por lo tanto, no confundir la conversión con la glorificación. ¿Sí? Sí, sí, no, es súper frustrante pensar que ya desde hoy en adelante ya no más. Recibí a Cristo y ya no voy a luchar más contra esta tendencia, no. Nos preguntaron, ¿cómo sé cuándo es una lucha y no un falso arrepentimiento? Y sigo en esa conducta. Muy, muy buena pregunta. Mira,
la Biblia da hartas directrices al respecto. La Biblia es súper clara, pero tiene muchos detallitos allí que hay que prestar atención. Yo simplemente apuntaría como para rajuñar la superficie, porque la Biblia habla profundamente sobre el tema. Pablo habla sobre la tristeza según Dios o la tristeza según el mundo, para distinguir el falso arrepentimiento del verdadero. Eso lo habla la segunda carta a los Corintios, para que lo busquen. Y así hay otras instrucciones más. Está el apóstol Juan, que habla con respecto a aquellos que aman el mundo, o sea, que su corazón desea hacer la voluntad del mundo, que el gozo de su corazón es hacer aquello que un mundo caído y en oposición a Dios hace. Entonces, versus aquel que ama la voluntad de Dios. Y que aunque peca, porque dice, si no pecamos, estamos mintiendo y le hacemos a él mentiroso, dice Juan en su primera carta. Así que yo no puedo decir que no peco, porque sería mentiroso y haría a Dios mentiroso. Pero aunque peco, amo a Dios. Qué curioso, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, pero a mí me gusta ponerlo de la siguiente manera, aquí como lo decía el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, él decía una cosa así, ¿no? Él decía, algunos nos critican porque dicen que nosotros, al predicar la gracia, le decimos al cristiano que puede hacer lo que quiera. Anda y haz lo que quiera, eres libre para hacer lo que quiera. Es absurdo decir que el cristiano puede hacer lo que quiera. De hecho, el cristiano no puede hacer lo que quiera, y la evidencia de eso es que el cristiano lo que quiere es no pecar nunca. Sin embargo, igual en momentos peca. Porque eso es lo que un cristiano quiere. El cristiano quiere nunca pecar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Hacer la voluntad de Dios? Y el origen de tus frustraciones, que no logras siempre hacerlo y por eso te entristeces, lloras y lamentas. ¿O la situación es más bien al revés? El deseo de tu corazón es hacer la voluntad del mundo. Pecar, hacer de todo, ojalá hacer todas las cuestiones que yo quisiera hacer y todos los deseos más oscuros de mi corazón, pero como tengo que mantener una imagen de cristiano, entonces mi peso es obedecer. Mi peso es hacerle caso a la ley. Ahí ya hay una diferencia. Porque una cosa es decir, mi gozo es hacer la voluntad de Dios, mi peso es pecar. Y no puedo evitar pecar porque aún vivo una naturaleza caída en este proceso de santificación. Y ese es mi dolor. Pero es muy distinto esto a decir, ¿cómo? En un caso tenemos hacer mérito para parecer algo, y en otra es en gratitud, ya no quiero pecar más porque sé que esto no te agrada. Exacto. Pero en el otro caso tú tienes algo incluso más terrible, Gonzalo, que el verdadero deseo de ese corazón es pecar. El verdadero gozo de ese corazón es el pecado. Y si pudiera, le daría rienda suelta a eso y se lanzaría a pecar. ¿Por qué no lo hace? Porque no, porque tengo una imagen, tengo cosas que voy a perder, hay un círculo que ya no me va a respetar, entonces mi verdadero peso es obedecer la ley. Mi gozo es pecar. Esa persona no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, su gozo es obedecer a Dios. Su peso es pecar. Eso es lo que le pesa. ¿Se ve la diferencia? Nos dejaron 3 preguntas más, y antes de que se borren, quiero hacérselas. Dale. Bueno, nos preguntaron ahí, en lo práctico, ¿a qué se refiere afeminado? Creo que lo aclaró ya. Creo que lo respondí, sí. Lo que yo quiero decir, lo que Pablo quiere decir, perdón, sorry. Lo que quiere decir con esto es que se comporta contra la naturaleza. Pablo aquí está pensando en varones, claramente, está pensando en varones, que deben tener un carácter fuerte y firme, que es la mentalidad que además él como judío piensa y entiende, moldeado por la ley de Moisés, que es como debe ser un varón. Un varón debe ser una persona de carácter firme. Ojo, no significa que habla fuerte, que golpea la mesa, no significa nada de eso. No significa el estereotipo de, sí, yo soy hombre, golpeo la mesa, hablo más fuerte y me tiro los peores peos. No, eso no es lo que te hace hombre. Esa es una tontera. Lo que te hace hombre es ser alguien que tiene firmeza en sus convicciones, es alguien que cumple fielmente sus compromisos. Y que por lo tanto aquel que no mantiene sus compromisos, que es débil en ese aspecto, es un malacoy, es débil. Entonces, en ese sentido se está refiriendo. La otra pregunta es, ¿puede un hijo de Dios luchar con la homosexualidad y ser salvo? ¿Puede un hijo de Dios luchar contra el adulterio heterosexual y ser salvo? ¿Puede un hijo de Dios luchar contra el deseo de mentir y ser salvo? ¿Puede un hijo de Dios luchar contra el deseo de enriquecerme ilícitamente y aún así ser salvo? Yo entiendo que sí. La respuesta a todas esas cosas es sí.
Porque si lucha, es salvo. Si no lucha y no le importa, entonces no es salvo. Hay otro problema. Exacto, o sea, Pablo mismo dice, estoy dando, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo en esta carrera. O sea, no he sido glorificado como lo estábamos hablando recién, pero tampoco me quedo en el suelo y digo, ya fue, y me entrego, me lanzo, como dijo usted. Sí. La otra pregunta es, ¿de qué manera ayudamos a los cristianos que tienen teñida, me imagino que era dañada, su identidad con la homosexualidad? Puede ser teñida, está bonito, bonita la metáfora, qué poético. Teñida su identidad con la homosexualidad. Es muy interesante, yo creo que este es un proceso de discipulado. Por eso te digo que nuestras iglesias, con el moralismo clásico, no estamos preparados para esto. Esto es un proceso de acompañar, de caminar junto con alguien. Mira, fue así como nosotros los evangélicos, mira, yo te voy a dar un ejemplo muy claro. En este país, en Chile, los evangélicos fuimos conocidos por todo el siglo XX, o por lo menos la gran parte del siglo XX, por dos cosas, Gonzalo. Los evangélicos, ¿saben cuáles eran las dos cosas que éramos conocidos? La primera, por aborrecer el alcohol. Éramos los que más hablábamos contra el alcohol, los que nos parecía que era malo tomar alcohol, y siempre cuando decía, ¿se hace una copita? Soy evangélico. Y todos entendían. Okay, no. A veces ni siquiera era necesario que uno dijera. Otros decían, no, a él no le decía porque es evangélico. Ya, ok. Entonces, nos caracterizábamos por gran parte del siglo XX por la condenación al alcohol. ¿Y sabes cuál es la otra cosa? La compasión por el alcohol. Nadie, ningún programa de gobierno sacó a tanta gente, miles, del alcoholismo como los evangélicos, sin gastarle un peso al Estado. Nunca hemos sido clientelistas del Estado, nunca hemos sido cafiches del Estado. Lo que nosotros somos como evangélicos, somos aquellos que tomamos la iniciativa de avanzar el reino de Dios en el poder del Espíritu Santo, predicando el Evangelio y amando a aquel que tiene una lucha en su corazón. Pues bien, hoy en el siglo XXI, tal vez es tiempo de ser nosotros los evangélicos, los que más claramente decimos, sí, la homosexualidad es pecado, pero también los que más claramente amamos, acogemos, abrazamos y caminamos juntos con el homosexual. Porque la verdad es que aquel que, siendo homosexual, se arrepiente y viene a Cristo, va a hallar no solo perdón, gracia, vida nueva, que es lo más importante y lo primero, pero además de eso va a encontrar una nueva identidad. ¿Cómo esa nueva identidad es forjada? Bueno, al hermano o hermana que hizo esa pregunta, ¿cómo la nueva identidad en Cristo es forjada en ti? ¿De un día para el otro, instantáneamente? ¿O es un caminar donde necesitas a tus amigos en Cristo, donde necesitas que oren por ti, donde necesitas que escuchen tu confesión de pecado, donde necesitas que ellos te recuerden y caminan juntos como comunidad? La comunidad es clave. Por eso que Jesús nunca concibió el discipulado como un material que tú compras en la librería cristiana y lo hacís solo. Esa bola nunca significó discipulado para Jesús. El discipulado para Jesús es comunidad. En la comunidad nos discipulamos unos a otros. Y la palabra una de las palabras que más se repite en el Nuevo Testamento, las instrucciones, es alelú, que significa unos a otros, o alelu en el griego. Unos a otros. Nos van quedando 15 segundos, volvemos enseguida, y Javier, por ahí si nos puedes hacer de nuevo la pregunta, que es muy contingente a cómo reaccionamos los evangélicos en este tiempo. ¿Cuál era la pregunta entonces? ¿Será que la mandó de nuevo? Sí, mire, bueno, un poco explicándose la primera que había hecho, porque hizo varias de corrido, es cómo debiese reaccionar la Iglesia en cuanto a las políticas de Estado respecto a este tema. Ok. Es una discusión que ya abarca otro tema, ¿no? ¿Cuál debe ser la postura cristiana en este debate, pero en la esfera de las políticas públicas? Súper buena pregunta, Javier, me imagino, ¿no? La verdad es que entre los propios cristianos hay un cierto desacuerdo en esto y hay distintas posturas. Ojo, estoy hablando de posturas evangélicas basadas en la Escritura, con un entendimiento claro de aquello que agrada a Dios y no agrada a Dios. Y aún allí hay diversidad. Entonces, primero que todo, lo que yo te invitaría, Javo, es a no quedarte con una única postura como si fuese la única postura verdadera y válida para esto. Porque esto ya es un tema donde no es tan explícita el mandato bíblico. Algunos dicen que nuestro deber es seguir dando testimonio,
viviendo fielmente con nuestras familias, y bueno, y si el Estado, las políticas públicas quieren hacer lo que quieran, dejen a la bestia, porque ese es el nombre que le da Juan en el Apocalipsis al Estado, ¿no? Al Estado pagano. Dejen a la bestia y a la gran ramera que haga lo que quiera, Cristo pronto volverá, nosotros seamos fieles al Señor. Entonces, para algunos esa es una postura. Para otros la postura es influenciemos pero con el ejemplo. Influenciemos con el ejemplo en lo micro. Y para otros es, si podemos nosotros impedir que estas leyes lleguen, entonces impidámoslo y actuemos en las esferas públicas y en la esfera política, llegando a estas esferas de poder con una influencia de una cosmovisión cristiana. La verdad es que de esta, y probablemente hay más posturas más sutiles entre medio, yo estoy haciendo un abanico así resumido, pero probablemente, Javier, creo que ahí tenés que hacer la pega tú, padre, no te la puedo hacer yo. Tú tienes que averiguar las fortalezas y debilidades de cada una de estas posturas. No te quedes solo con una. Averigua las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Lee a distintas posturas que tengan estas, o sea, distintas personas que postulan estas posturas. No critiques solo a los que las critican. Porque de repente entre los propios cristianos nos criticamos entre nosotros, ¿no? Es que ustedes no hacen nada para impedir estas políticas públicas, versus los otros que dicen, pero ustedes solo están interesados en llegar a las esferas de poder, cuando en realidad la transformación no se hace ahí, se hace con el discipulado cotidiano. Y como que yo creo, en mi opinión personal, que la mejor forma es una manera unificada de todo un poquito. Yo creo que es el reino de Dios. Sin duda alguna hay que partir con una vida íntegra y con familias íntegras. Hay que discipular y evangelizar en nuestro círculo micro y con el ejemplo y con la predicación del evangelio. Y si un cristiano tiene vocación verdadera de servicio público, debe perseguir esa vocación de servicio público en la política y obviamente mantener clara su visión de qué es lo mejor para la vida y para el ser humano y para la sociedad desde una visión cristiana. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Hoy día nosotros estamos viviendo una postura que quiere cambiar el concepto de matrimonio. A mí, honestamente, que los homosexuales se casen o no se casen no me afecta tanto como pensar en el hecho de que el matrimonio como concepto se descaracteriza con la propuesta de algunas leyes. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. La razón para legislar el matrimonio homosexual es porque dos personas se aman, ¿sí o no? Esa es la razón. Sin embargo, esa nunca fue la razón por la cual el Estado protegió y creó leyes para proteger el matrimonio. La razón por la cual se protege el matrimonio no es porque dos personas se aman. De hecho, te doy otro ejemplo, Gonzalo. Dos amigos, también se aman. Y no por eso existe un contrato civil de amistad. ¿Por qué el Estado en la civilización occidental nunca buscó normar con leyes la amistad? Porque al Estado no le corresponde normar afectos. El normar afectos es propio de un Estado totalitario. Los estados totalitarios quieren normar todo, incluso los afectos. Entonces cuando se dice, pero si son hombre y hombre, mujer y mujer, pero se aman, dejémosles que ellos se casen. Entonces lo que yo estoy haciendo es que el Estado fundamente que matrimonio se basa en los afectos. Esto es contrario a la idea del matrimonio. La idea por la que el Estado protege el matrimonio es porque ese es el contexto en el cual la nueva generación de ciudadanos, los niños, proceden biológica y naturalmente y por lo tanto, si se crean leyes para proteger, se permite a este nuevo ciudadano que sea criado por papá y mamá, como de hecho declara la Declaración Universal de los Niños, que tienen derecho a un padre y una madre. De tal manera entonces que ellos pueden forjar su vida como ciudadanos. El matrimonio, termino con esto, no es una institución afectiva, es una institución moral. Creo que tocó un tema importante ahí que también se da mucho para controversia, que era lo que era David y Jonatán, que Sí. también de repente se saca mucho de contexto. O sea, yo creo que es algo supernatural. Yo creo que, o sea, a ver, el punto de decirle a tu amigo que tu amor me es más dulce que el amor de las mujeres, justamente lo que está diciendo es que esa relación no era sexual. Ese es el punto de la frase. Yo no sé cuándo a alguien se le ocurrió cambiar el sentido de eso. El punto era justamente eso. Tu amor me es más dulce que el amor de mujeres. Significa, el amor que yo tengo contigo no es erótico, no pasa por eso. Y existe una complicidad, un compañerismo que nosotros tenemos como amigos,
que ciertamente supera cualquier deseo erótico que uno pudiera tener o atracción sexual hacia alguien. Lo mío por ti no es una atracción sexual, eso es lo que justamente le está diciendo David a Jonatán. Entonces, no, no sé, yo creo que hay que tener mucha ignorancia literaria, digamos, para pensar algo como eso. La forma más sublime de amor que se consideraba en la literatura clásica de la Edad Media para atrás era justamente el amor entre dos compañeros de batalla, la cual no tenía connotación sexual, era un amor entre dos compañeros de batalla o compañeros de lucha o de aventura que se apoyaban el uno al otro. Es por eso que Tolkien, inspirado en la literatura clásica, pone el personaje de Frodo con Sam, por ejemplo. Y claro, uno ve con mentalidad del siglo XXI, vamos al cine, y entonces Sam le dice, señor Frodo, soy yo, soy tu Sam. Y todo en el cine, pero en realidad es no entender nada de la mentalidad clásica, de la literatura clásica, digamos. Y aquí estamos hablando de literatura antigua, ni siquiera clásica, donde eso era aún más notorio. O sea, básicamente lo que está diciendo es, más allá de mi instinto sexual que puede quizás amar sexualmente más a una mujer, para mí es más importante tu amistad. Lo que está diciendo es, yo deseo mujeres, a mí me gustan las mujeres, yo soy tan hetero como un hetero puede ser y me encantan las mujeres. Sin embargo, tu amor para mí es mejor que eso porque no es sexual. Ese era justamente el punto que David le está diciendo a Jonathan. Perfecto. Hablaba usted también un poco eh, de, de espiritualidad quebrada o de vidas quebradas o sexualidad quebrada. Y no sé si puede ahondar un poquito más en ese tema, porque creo que no solamente aplica a homosexualidad, sino que también a muchos otros aspectos espirituales de la vida. Sí, bueno, ahí está la raíz de todo lo demás que nosotros vivimos. Entonces, todo aquello que nosotros llamamos y condenamos como conductas pecaminosas, muy comúnmente en el mundo evangélico, en realidad son solo la superficie, la expresión externa de un problema más profundo interno. El problema más profundo es que nosotros estamos separados de Dios. Y en esta separación espiritual, nuestro corazón está quebrado y por lo tanto estamos rotos por dentro a causa del pecado, de nuestra propia rebeldía. Y ese es el punto en realidad. Ahora, desde allí van a surgir distintas expresiones, digamos, de esa pecaminosidad, ¿cierto? Es como, por así decirlo, hay un pozo de agua estancada y desde ahí salen mosquitos. Y claro, ese mosquito puede ser las mentiras, la estafa, el adulterio, en fin, el asesinato, son los mosquitos que salen. Pero ¿dónde está el problema? En realidad, el problema está en ese pozo de agua estancada, que es un corazón separado espiritualmente de Dios. No sé Este es el punto. si quedan más preguntas. Bueno, Javier ya se le respondió la pregunta. Por ahí había preguntado, no sé si él tenía más preguntas. Creo que en el live anterior había tirado más de una pregunta, pero si no hay más preguntas, vamos a darle un par de minutos para que formulen preguntas. Y, Pastor, ¿cuál debiese ser la forma más práctica de tocar el tema? Porque sí creo que tenemos que ser autocríticos con que sí muchas veces no hemos tratado, por ejemplo, como decía usted, el alcoholismo igual que la homosexualidad. Creo que si llega un alcohólico y un homosexual, la reacción que solemos tener es distinta. ¿Cómo debiese ser esa reacción? Claro. Y ahí nosotros tenemos una cosa que es muy interesante. Tenemos los estereotipos de género. El tema de la discusión de género es muy interesante, porque efectivamente los roles de género eh, son en gran medida construidos social y culturalmente, eso es cierto, pero son construidos social y culturalmente a partir de una identidad que es fundamental y que es biológica. Por lo tanto, decir que todo el género se basa solo en la construcción social, sociocultural, es un atentado contra lo más fundamental de la ciencia, de la neurociencia, en fin. El cerebro de hombres y mujeres es distinto. Y no en el sentido de ser el cerebro de los hombres más bacán que el de las mujeres, para nada, de hecho todo lo contrario.
Entonces, hay una base biológica para la distinción entre hombre y mujer, pero cómo esos roles se asumen, Gonzalo, hay un factor sociocultural que también contribuye con su parte, con su cuota. En ese sentido, la discusión de género era interesante al inicio y de repente con Judith Butler otros teóricos similares se pudrió todo, digamos, porque se empezó a decir que todo era construcción social. Y ahí también llamó, espérate, o sea, hay una parte que es construcción social, hay una parte que tiene un fundamento biológico. Tratemos de ver cómo ambas se conjugan y vamos a poder entenderlo mejor. Pero si tú me dices que todo es construcción social, estás atentando contra lo más básico de la ciencia, digamos. Entonces, en ese sentido, la discusión de género son interesantes. Y uno de los temas justamente el tema de los roles de género y de los roles con respecto a lo que se espera de un hombre, a lo que se espera de una mujer, a cómo yo me debo comportar. Y allí es donde entra el tema. Creo que el tema de cómo hemos construido el rol de lo que es ser hombre está muy dañado en el mundo evangélico. Muy dañado. Está muy dañado la idea de que el hombre tiene el pelo corto y usa corbata y terno. Porque el hombre, porque esto yo lo he escuchado y tal vez tú también, alguna vez, tal vez hoy día ya no se dice mucho o en algunos círculos, pero hubo un tiempo en que se decía esto. El hombre que se deja el pelo largo es afeminado. No, malacoy, afeminado, ahí Pablo se refiere a otra cosa, no usar el pelo largo. ¿Te fijas? Entonces, la mujer debe quedarse en la casa y cuidar a los hijos. Una mujer no tiene por qué perseguir una carrera profesional. Wait. ¿De dónde sacaste eso? La mujer virtuosa de Proverbios 31 trabaja fuera de casa. Está ahí, léalo, Proverbios 31. Ella tiene aptitudes para el comercio, tiene dones para el comercio y lleva adelante un emprendimiento propio, que es probablemente uno de los oficios para los cuales se requiere más dones, tiempo y talento, inteligencia. Y la mujer de Proverbios 31 es una emprendedora. Entonces decir que la mujer no debe salir de la casa, se tiene que quedar en la casa cocinando y cuidando a los hijos, que esa es la familia cristiana, es también un estereotipo de género donde se confunden los roles tradicionales que nos heredaron un poco entre los españoles y otros más, y ahí entonces esa mezcolanza y decimos, eso es como algo sacrosanto que no se toca. Entonces, yo creo que ahí se generan muchas de estas confusiones. Entonces, vemos un hombre que tiene gestos, tiene formas, tiene una manera de hablar, o incluso un hombre que ha vivido, ha estado en la práctica homosexual y ha vivido un estilo de vida homosexual, pero él viene a buscar al Señor, él viene a encontrar salvación, paz, perdón en Cristo. Como yo mismo, al igual que yo mismo, busqué un día paz, perdón en Cristo. Entonces, ¿cómo yo no soy capaz de vislumbrar que siendo un pecador igual que yo, esta misma redención y salvación que me salvó a mí también lo puede salvar a él? Entonces es porque tenemos estereotipos de género. Yo escuché esto, tristemente, en una iglesia en la cual yo fui pastor, que no es la iglesia donde yo pastoreo actualmente, es otra iglesia. Yo escuché eso alguna vez a una persona del liderazgo decir que si el homosexual que cortaba el pelo unas 2, 3 cuadras más allá venía un día al culto y se acercaba, con mucho orgullo lo dijo, solito se va a dar cuenta que esto no es su lugar y se va a ir. Como si eso fuera algo bueno. Y yo lo quedé mirando y dije, qué triste que eso ocurra. Eso jamás debería ocurrir con ningún pecador en la iglesia. Todo pecador debería llegar y saber que aquí hay un lugar para aquel que viene a buscar al Señor y que viene arrepentido de corazón. Entonces a veces estamos poniendo el carro delante de los bueyes. Queremos decirle a la gente que deje ciertos estilos de vida y ciertas conductas, porque a nosotros nos parecen indecentes conforme a nuestra idea de roles de género, pero en realidad no nos damos cuenta que lo que nosotros somos llamados por Dios es a presentar el Evangelio y la reconciliación con Dios mediante Cristo primariamente, para que a partir de ahí todas las otras transformaciones vengan como consecuencia. Eso pienso yo. O sea, básicamente le está diciendo, tienes sed, aquí hay agua, pero no es para ti. Claro, exacto. Que es lo que básicamente hacemos muchas veces. Debiese, por ahí igual lo habíamos tocado en otro live. Por ejemplo, cuando hay disforia de género, que ahí nos decían que igual es un poco más complejo porque hay un tema mental, de angustia, y que la persona como que aborrece su cuerpo, cuando son casos así,
o, por ejemplo, que nos decían, aborrecen incluso su nombre del sexo que se les asignó, entre comillas, y se cambian su propio nombre. En casos así, ¿cómo debiésemos reaccionar? No, yo creo que ese ya es un tema distinto. Yo creo que el tema de la disforia de género, primero que todo, es una situación que ocurre, que es real, pero que yo no sé exactamente cuál es el porcentaje, solo sé que es menos del 1%, un 0,2 o 0,02 incluso por ciento de la población que tiene efectivamente disforia de género. Es un caso, son casos muy, muy Muy aislado. peculiares. Eh, el tema es que hoy día existe una ideología trans, y la ideología trans asocia disforia de género con el caso de las personas que están definiendo su identidad sexual en la pubertad. Y esa ya es otra historia y yo creo que una persona que está luchando con eso evidentemente debe ser acogida, comprendida y debe ser acogida por la iglesia, pero yo creo que aquellos que por causa de la ideología trans se autodenominan transexuales por causa de que simplemente pasan por un periodo de confusión de identidad sexual, a mí me parece que eso ya tiene otra naturaleza, de Claro, nuevo, una es muy poco científica. una condición médica y la otra es ideología. Exacto, sí, hay una diferencia. Ya. Acá nos pregunta Daisy Siguel, ¿cómo acompañamos a un homosexual que reconoce su pecado? Bueno, yo creo que ya lo dijimos un poco, ¿no? Ciertamente amando, mostrando compasión y en este contexto de amor y compasión, entregando la instrucción bíblica sin restricciones, ¿no? No creo que haya otra forma, digamos. La verdad en amor, dice el apóstol Pablo. Hablando la verdad en amor. Javier vuelve a preguntar acá y dice, he escuchado de algunos cristianos eh, que la asexualidad del movimiento LGBT+, es el don de continencia bíblica. ¿Es apropiada o incorrecta esta aseveración a la luz de las escrituras? No sé, yo nunca había escuchado eso. Tendría que pensar. Tendría que Habría ver que el verlo. argumento, entender por qué dicen eso. No sé cuál es la base para decir eso. Sería interesante. Pero no estoy diciendo que no, ¿eh? Estoy diciendo que es un tema para el cual yo en este momento no estoy capacitado para responder. Bien, pastor, y creo que nada, no nos quedan más preguntas acá. Y quiero agradecerle por el tiempo que se dio. Sé también que venía saliendo de otra conferencia, o no sé si la tenía grabada de antes, eh, pero sé que igual tiene su agenda bastante apretada y agradecerle nuevamente, como le digo, de haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerlo próximamente con otros temas que no sean homosexualidad porque se van a enojar algunos. eh, pero fue un placer, como le digo, haberlo tenido acá. Muy bien, pues. Muy bien, muchas gracias a ustedes, gracias por compartir este tiempo y gracias también por la paciencia y tendremos otras oportunidades para responder las preguntas que puedan quedar pendientes ahí. ¿Ya? Muchas gracias, nos vemos pronto. Sí Nos quedan vemos, guardados Gonzalo. los live, así que ahí los pueden ver nuevamente. Darío Díaz, que es de la Iglesia Evangélica Pentecostal, le manda saludos igual ahí.